En Madrid, justo al borde del casco histórico, se alzaba el Hotel Real Cervantes, un lujoso establecimiento frecuentado por políticos, empresarios de renombre y celebridades del mundo del espectáculo. Su fachada de mármol blanco relucía bajo el sol de primavera, y un aroma tenue a jazmín flotaba en el aire gracias a los jardines meticulosamente cuidados que rodeaban la entrada principal. En el vestíbulo, las luces cálidas colgaban de arañas de cristal que parecían flotar como constelaciones sobre el mármol pulido. Todo parecía perfecto, como una postal, excepto por algo, o mejor dicho, alguien que rompía la armonía idílica de aquel lugar tan exclusivo. Isabela era invisible, o al menos, eso querían creer los clientes y algunos empleados del hotel. Cada mañana, a las 5 en punto, llegaba con su carrito de limpieza, vestida con su uniforme azul marino y una coleta perfectamente recogida que escondía sus rizos naturales. De piel oscura y ojos intensos, Isabela se movía por los pasillos con la eficiencia de quien conoce cada rincón del lugar como la palma de su mano. Limpiaba habitaciones, reponía toallas, quitaba manchas imposibles del mármol, y nadie le dirigía una palabra. O lo hacían solo para exigirle algo con desdén, pero Isabela no se inmutaba. Su expresión siempre serena, casi estoica, ocultaba un pasado que ninguno de ellos imaginaba. Cada gesto suyo era medido, cada mirada, contenida. Nadie sabía que hablaba 5 idiomas, que tenía 2 títulos universitarios, o que su libreta, guardada celosamente en el cajón del carrito de limpieza, estaba llena de anotaciones financieras, nombres de empresas y esquemas de inversión. A ojos de todos, ella no era más que la señora de la limpieza. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Isabela saludó con una leve inclinación de cabeza al portero del turno de noche. Cruzó el vestíbulo vacío aún a esa hora y se dirigió al ala oeste del edificio, donde empezaba su jornada habitual. Estaba concentrada, pensativa, repasando mentalmente los movimientos de su portafolio cuando escuchó un tono seco, casi cortante. Tú. Oye, ¿tú trabajas aquí o te colaste? La voz provenía de un hombre alto, caucásico, con uniforme de seguridad y una expresión de evidente desdén. Isabela levantó la mirada lentamente. El hombre se llamaba Hugo, un nuevo guardia de seguridad que había comenzado hace apenas una semana. Alto, fornido y con una mirada que juzgaba antes de escuchar. A diferencia de otros empleados, no se molestaba en ocultar sus prejuicios. Estoy trabajando, respondió ella, manteniendo la calma, pero sin sonreír. Hugo frunció el ceño. ¿Y ese carrito? ¿Dónde lo agarraste? ¿Tienes identificación? No me gusta la gente merodeando por aquí tan temprano. Menos gente como tú, gente como tú. La frase se quedó suspendida en el aire como una bofetada. Isabela no respondió de inmediato. Simplemente sostuvo su mirada, dejando que el silencio hiciera más ruido que cualquier grito. Hugo dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. No quiero líos. Así que muéstrame tu carnet ahora mismo, o tendré que llamar a la policía, gruñó, con la voz más alta, consciente de que un par de empleados de recepción ya comenzaban a mirarlos desde lejos. Isabela, sin apartar la mirada, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su credencial del hotel. Se la mostró sin una palabra. Hugo la agarró, la revisó con evidente desconfianza y la devolvió con brusquedad. Esto podría ser falso. Me da igual que digas que trabajas aquí. No tienes pinta de encajar en un sitio como este. Fue en ese instante que una camarera, Teresa, que había estado observando discretamente desde la entrada al restaurante del hotel, intervino. Ella trabaja aquí desde antes de que tú siquiera supieras que este hotel existía, dijo con voz firme, pero medida. Hugo la ignoró. Su atención seguía centrada en Isabela, como si fuera un blanco a derribar.
Isabela recogió su credencial, la guardó de nuevo en el bolsillo y tomó el mango del carrito. Pero antes de girarse para seguir su camino, lo miró directamente a los ojos y, por primera vez, sonrió. No una sonrisa de cortesía ni de sumisión, sino una de esas sonrisas cargadas de ironía, de conocimiento, de advertencia. ¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino?, preguntó con voz suave pero firme. Hugo soltó una carcajada sarcástica. Me estás amenazando, por favor. Eres solo una limpiadora. No tienes idea de con quién estás hablando. Lo cierto es que él tampoco tenía idea con quién estaba hablando. Nadie la tenía. Isabela asintió levemente. Se dio la vuelta y siguió su camino. Pero en el aire flotaba la promesa tácita de algo que estaba por cambiar. Porque cuando una mujer como Isabela sonríe de esa manera, el mundo está a punto de girar sobre su eje. Los rumores comenzaron a circular poco después del incidente de esa mañana. No era la primera vez que Hugo, el guardia nuevo, se extralimitaba en sus funciones. Apenas llevaba una semana y ya se había ganado una reputación desagradable entre el personal control obsesivo, comentarios fuera de lugar y un tono que, aunque disfrazado de profesional, dejaba entrever una arrogancia agresiva, especialmente cuando se dirigía a empleados que no compartían su color de piel. Lo que Hugo no sabía, y lo que el resto apenas comenzaba a intuir, era que el hotel no era simplemente un lugar de trabajo para Isabela. Era un punto estratégico, un nodo dentro de una red de intereses que ella había ido tejiendo pacientemente durante años. Y aunque nunca lo diría en voz alta, Isabela no estaba allí por necesidad, sino por observación, por elección, por control, a medida que avanzaba el día. Hugo repetía con entusiasmo su versión de los hechos a quien quisiera escucharlo, adornándola con gestos exagerados y un tono burlón. Y luego me amenazó, una simple señora de la limpieza, como si tuviera poder alguno. Por favor, las risas cómplices de otros empleados de seguridad lo alimentaban. Pero los veteranos, aquellos que llevaban tiempo en el hotel, solo intercambiaban miradas silenciosas. Algunos sabían más de lo que dejaban ver. Durante la hora del almuerzo, Hugo se encontraba en la sala de vigilancia, revisando las cámaras, cuando recibió una llamada directa de recepción. Hugo, el señor de la Vega solicita que bajes al Salón Córdoba. Dice que es urgente. El nombre captó su atención de inmediato. De la Vega era uno de los inversores principales del hotel. Un nombre que imponía respeto y temor en igual medida. Hugo se alisó el uniforme, se miró en el reflejo de la pantalla y se dirigió con paso rápido hacia el salón. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la sala casi vacía, salvo por una mujer sentada en uno de los sofás de cuero rojo al fondo. La reconoció al instante Isabela, ahora sin su uniforme, vestida con un traje sastre negro impecable, las piernas cruzadas, una carpeta sobre sus rodillas y un aire de autoridad que lo hizo titubear. ¿Dónde está el señor de la Vega?, preguntó, confundido. Isabela alzó la vista, despacio, y sonrió con esa misma sonrisa que él había visto por la mañana. No hay ningún señor de la Vega. Lo inventé, respondió con calma. Pero necesitábamos hablar. Sin interrupciones. Hugo frunció el ceño, dudando entre reír o enfadarse. Tú, ¿quién te crees que eres? ¿Tú crees que puedes hacerme perder el tiempo de esta manera? Isabela se levantó con lentitud, como si cada gesto estuviera cronometrado para maximizar su impacto. Abrió la carpeta, sacó un documento y se lo tendió. Este es un resumen del informe que envié esta mañana al Consejo Administrativo del Grupo Mirasol, dueños del hotel. Incluye capturas de cámaras, declaraciones de empleados y una lista detallada de tus comportamientos inapropiados desde tu primer día. Entre ellos, uso indebido de autoridad, intimidación y lenguaje discriminatorio. También hay una carta con mi firma solicitando formalmente tu despido inmediato. Hugo soltó una risa seca, incrédulo. ¿Y tú quién eres para pedir eso?
la jefa de las camareras, la líder sindical. Esto no me afecta en lo más mínimo. Isabela sostuvo su mirada por un segundo antes de hablar. Soy Isabela en bata, accionista mayoritaria del Grupo Mirasol desde hace 7 años. Superviso las operaciones en 3 continentes y tengo la autoridad directa para intervenir en casos como este. ¿Quieres seguir hablando sobre poder? El silencio que siguió fue absoluto. Hugo palideció. Su boca se abrió levemente, pero no salieron palabras. Solo entonces notó el dispositivo sobre la mesa que grababa toda la conversación. Isabela lo detuvo con un dedo. Y antes de que pienses en negarlo todo, ten en cuenta que esta grabación irá con el informe. Lo único que puedes elegir ahora es si prefieres irte discretamente o con la policía. Por acoso laboral agravado, Hugo intentó balbucear una excusa, una justificación cualquiera, pero no había espacio para eso. La imagen que él había construido de sí mismo, el hombre fuerte, con autoridad, respetado, se desmoronaba palabra tras palabra, documento tras documento. Isabela guardó la carpeta. Volvió a cruzar las piernas y lo observó con una calma implacable. Yo no necesito levantar la voz para ser escuchada, dijo. Lo que tengo es más fuerte que eso, tengo hechos. Tengo poder y tengo memoria. Cuando Hugo salió de la sala, sus pasos eran torpes, su espalda ya no tan recta. No dijo adiós, no pidió disculpas. Solo desapareció por la puerta trasera, donde poco después, un miembro del consejo llegó para recoger su tarjeta de acceso y cerrar el capítulo de su breve pero ruidoso paso por el Hotel Real Cervantes. Y Isabela volvió a su carrito de limpieza esa misma tarde. No por obligación, sino por elección. Porque el poder verdadero no siempre se grita. A veces, simplemente se ejerce. Silencioso. Firme. Indiscutible. La noticia se esparció como un incendio en campo seco. No pasó ni una hora antes de que todo el personal del hotel supiera que Hugo había sido despedido. Algunos decían que lo habían visto salir escoltado. Otros aseguraban que rompió en llanto en el vestíbulo. Nadie estaba completamente seguro de los detalles. Pero todos coincidían en una cosa: la señora de la limpieza lo había hecho caer. Y eso, para muchos, no tenía sentido. ¿Cómo una empleada que pasaba desapercibida entre las sombras podía tener semejante poder? En la sala de empleados, los murmullos crecían con cada versión nueva que salía a la luz. Isabela, sin embargo, permanecía igual que siempre. Serenidad en su caminar, ojos atentos, y una voz que apenas se alzaba por encima del murmullo. Pero había algo distinto. Una especie de reconocimiento tácito en las miradas que ahora la seguían. Ya no era invisible. Teresa, la camarera que había intentado defenderla días antes, fue una de las pocas que se atrevió a acercarse. ¿De verdad eres? La dueña le susurró en la cocina. Mientras doblaban servilletas, Isabela sonrió, sin dejar de mirar lo que hacía con las manos. No me gusta la palabra dueña. Pero sí. Tengo una parte considerable del grupo. Más de la mitad, para ser exacta. ¿Y por qué haces esto?, preguntó Teresa, bajando la voz. ¿Por qué estás aquí, limpiando baños? Isabela levantó la mirada. Sus ojos oscuros parecían contener un océano entero de historias no contadas. ¿Por qué uno no entiende una estructura si no ve sus cimientos?, respondió con suavidad. Y porque el respeto se gana desde el suelo, no desde el penthouse. Esa noche, Isabela caminó por los pasillos del hotel como de costumbre. Pero en su interior sabía que algo se había activado. La manera en que Hugo la había tratado no era una excepción. Era el síntoma de un mal mucho más profundo, más extendido de lo que la mayoría se atrevía a admitir. Un mal que vestía de traje, que firmaba contratos, que fingía neutralidad mientras discriminaba con cada mirada, con cada decisión silenciosa. Al día siguiente, un correo electrónico oficial
Llegó a todos los empleados del Hotel Real Cervantes. Estaba firmado por Isabela Embata, no como trabajadora, sino como miembro de la Junta del Grupo Mirasol. En el mensaje se anunciaba el inicio de una auditoría interna sobre prácticas laborales, junto con un programa obligatorio de sensibilización y equidad. También se abría una línea confidencial para reportar abusos, acosos y discriminación. Y, para sorpresa de muchos, se promovía un programa de becas internas para empleados con potencial de liderazgo, sin importar su cargo actual. Las reacciones fueron diversas. Algunos empleados, especialmente aquellos con conciencia tranquila, se sintieron inspirados. Otros, incómodos. Había quienes se preguntaban si Isabela buscaría venganza, si su intención era reestructurarlo todo, o si simplemente desaparecería tras lograr su punto. Pero Isabela no se fue. Al contrario, empezó a aparecer en reuniones, en conferencias internas, en charlas informales con el personal. Escuchaba, observaba, preguntaba y sobre todo, recordaba. Una semana después, durante una asamblea de empleados, Isabela tomó el micrófono. El salón estaba lleno, y las conversaciones cesaron al instante. No era frecuente que alguien como ella se dirigiera al grupo entero. Su presencia imponía, pero no por arrogancia, sino por certeza. Yo he vivido muchas vidas en una sola, comenzó. He sido tratada como menos por el color de mi piel, por mi acento, por mi puesto. Pero también he estado en salas donde se firman decisiones que afectan miles de personas. Y les aseguro algo, el poder sin empatía es una bomba de tiempo. La sala estaba en silencio absoluto. No vine aquí para imponer miedo, ni para demostrar nada. Vine porque creo que este lugar puede ser mejor. Porque ustedes merecen trabajar donde se los valore por su esfuerzo, no por su apariencia. Y porque no hay justicia verdadera si quienes la sufren no tienen voz. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos, solo un silencio denso. De esos que solo surgen cuando las palabras tocan algo profundo. Luego, uno a uno, comenzaron a levantarse. Primero Teresa, luego un recepcionista joven, después, el jefe de mantenimiento, y finalmente, todos estaban de pie. No aplaudían por cortesía. Lo hacían porque sabían que algo nuevo había nacido allí mismo, en ese salón, esa noche. Porque la historia de Isabela no era solo suya. Era la historia de todos los que alguna vez habían sido subestimados, ignorados, marginados, y que por fin encontraban en ella una especie de faro, y así, en un hotel donde las jerarquías habían sido talladas en mármol, una mujer que todos pensaban que no contaba, comenzó a contar. Y vaya si tenía algo que decir. Días después del discurso de Isabela, el ambiente en el hotel comenzó a transformarse. No de forma drástica, pero sí con pequeños gestos que revelaban un cambio profundo. Por primera vez en años, los empleados del turno de madrugada comenzaron a recibir café caliente y bollería, sin tener que rogar al personal de cocina. Las miradas entre camareras y recepcionistas se tornaron más amables, menos fugaces. Incluso los encargados de mantenimiento, que hasta entonces parecían existir solo cuando algo se rompía, empezaron a ser saludados por su nombre. No era magia, era dignidad. Y esa dignidad había encontrado un rostro inesperado: Isabela, en la oficina administrativa. Sin embargo, no todos estaban entusiasmados. Había murmullos, directivos incómodos. Algunos veían la figura de Isabela como una amenaza silenciosa a las estructuras de poder que llevaban décadas sin cuestionarse. Uno de ellos era Martín Ugarte, subdirector general del hotel, un hombre de modales refinados, pero convicciones rancias. Para él, el orden era algo que debía mantenerse intacto, incluso si estaba cimentado sobre prejuicios. Esto de la señora en bata no me convence.
murmuró a uno de sus colegas. Una cosa es lavar pisos, y otra es meterse en juntas como si fuera la presidenta del país. Martín se convencía a sí mismo de que todo esto era una moda pasajera, un show momentáneo que pasaría cuando Isabela se aburriera de jugar a ser líder. Pero lo que él no sabía era que Isabela no estaba jugando. Ella estaba trazando. El Grupo Mirasol había empezado a implementar su modelo de justicia organizacional en varios de sus hoteles, y el Real Cervantes era solo el inicio. Isabela había pasado meses preparando este proceso. No se trataba solo de castigar a Hugo o de dar discursos conmovedores. Se trataba de reconstruir una cultura. Y eso, ella lo sabía. Solo se lograba desde adentro. Una tarde, Martín convocó una reunión de crisis con los jefes de área. Su voz, normalmente pausada, ahora sonaba tensa. No podemos permitir que una empleada, por muy accionista que sea, tome decisiones sin consultar con esta oficina, dijo, mientras golpeaba suavemente la mesa con los nudillos. No es una empleada. Martín interrumpió a Julia, jefa de recursos humanos. Isabela tiene poder de voto mayoritario. Técnicamente, puede reorganizar esta dirección entera si lo desea. Pues que lo intente, bufó él. Los hoteles no se dirigen con sensibilidad ni discursos. Se dirigen con autoridad. La sala se quedó en silencio. Y en ese silencio, Isabela apareció. Había entrado sin hacer ruido, pero su presencia llenó la habitación como un relámpago silencioso. Llevaba su traje negro habitual, pero en sus ojos había fuego. Martín dijo con voz neutra pero firme: Me alegra que estemos todos reunidos. Tengo algunas noticias que compartir. Sacó de su carpeta una serie de documentos y los fue repartiendo uno por uno. En ellos había análisis de clima laboral, evaluaciones de desempeño, estadísticas de rotación de personal y una lista de quejas anónimas acumuladas en los últimos 5 años. Los números no mentían bajo la dirección actual. El hotel había perdido talento, reputación interna y eficiencia. ¿Esto lo hiciste tú?, preguntó Martín, incapaz de disimular el desconcierto. Lo hicimos entre todos, respondió ella, mirando a Julia, a quienes sabían y callaban. Lo que pasa es que por primera vez se nos escuchó. Martín intentó recuperar el control. No es tan simple, Isabela. Hay protocolos, hay procedimientos. Esto no se cambia con un par de encuestas. Lo sé, interrumpió ella. Por eso también traigo esto. Colocó sobre la mesa una carta firmada por el director ejecutivo del Grupo Mirasol. En ella, se le otorgaba a Isabela la dirección interina del Hotel Real Cervantes por un periodo inicial de 6 meses, con plenas facultades para implementar reformas estructurales. Nadie dijo una palabra. A partir de hoy, continuó Isabela, cualquier promoción, sanción o despido deberá pasar por un comité plural de empleados. Se implementará un código de conducta reforzado y la formación en equidad será obligatoria. Empezando por esta oficina. Martín se recostó en su silla. Su rostro era una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice, respondió ella. Y no por venganza. No me interesa destruir lo que construyeron. Me interesa reconstruir lo que olvidaron: el respeto. Ese día, por primera vez, los empleados que pasaban frente a la oficina de dirección no bajaban la mirada. Al contrario, algunos sonreían. Otros simplemente se detenían un instante, como si una energía nueva hubiera nacido allí mismo, porque no era solo Isabela quien había ganado. Era cada persona que alguna vez había sido humillada por su acento, por su uniforme, por el color de su piel. Era cada historia ignorada, cada mérito invisibilizado, cada esfuerzo menospreciado. Isabela no solo había cambiado el curso de un hotel, había encendido una chispa, y cuando una chispa toca leña seca, no tarda en prender fuego al bosque entero. Semanas después de asumir la dirección interina del hotel, Isabela comenzó a visitar cada rincón del edificio, no solo como figura administrativa,
sino como alguien que volvía a mirar con nuevos ojos lo que antes conocía en silencio. Se detenía en la lavandería para conversar con las costureras, tomaba café con los recepcionistas del turno de noche y pasaba largos minutos con los cocineros en plena hora pico, observando el ritmo frenético, las manos cansadas, las órdenes gritadas entre vapores y sartenes. Era en esos espacios donde más se sentía el impacto de su presencia. La gente hablaba con más libertad, algunos al principio con nerviosismo, luego con confianza, hasta que las historias comenzaron a fluir testimonios de trato injusto, de promociones perdidas por favoritismo, de silencios impuestos por miedo a represalias. Isabela escuchaba, tomaba notas, y lo más importante, actuaba. Pronto, comenzaron a verse los resultados. Un antiguo botones fue promovido a coordinador de eventos, gracias a su conocimiento detallado del protocolo con dignatarios. Una camarera fue incorporada como asistente de relaciones públicas, después de que Isabela descubriera que hablaba 3 idiomas y tenía experiencia en redes sociales. La meritocracia dejó de ser un eslogan vacío en la web del hotel y empezó a sentirse en cada ascenso, en cada cambio de horario consensuado, en cada disculpa institucional que llegaba por escrito. Pero no todos celebraban. En los pasillos aún quedaban murmullos venenosos. Algunos directivos reubicados comenzaban a tejer alianzas silenciosas para frenar las reformas. Esto es una moda, decían. Una exageración, repetían. Esto se va a apagar solo. Isabela lo sabía. Sabía que los cambios reales no solo se enfrentan al rechazo abierto, sino a la resistencia pasiva, al cinismo de quienes piensan que todo sigue igual detrás del maquillaje. Por eso, una noche, decidió hacer algo que descolocó a todos. Convocó a una cena abierta, en el salón principal del hotel. No para clientes, no para inversionistas, sino para el personal. Todos estaban invitados, desde los guardias hasta los jardineros. La invitación era simple, una noche para escuchar. La decoración no era lujosa, pero estaba cuidada. Luces suaves, mesas circulares, música instrumental de fondo. Cada persona que entraba recibía una tarjeta con una pregunta escrita a mano. ¿Qué cambiarías si pudieras? ¿Quién te inspiró a seguir aquí? ¿Qué historia tuya nadie ha escuchado aún? Isabela no habló durante la primera hora. Caminaba entre las mesas, escuchando, tomando vino con unos, comiendo pan con otros. Se reía, se emocionaba. Y cuando finalmente tomó el micrófono, su voz era suave pero nítida. Esta noche no es para hablar de mí, dijo. Es para hablar de ustedes, de nosotros. Porque las estructuras cambian cuando la gente deja de tener miedo a contarse. Hizo una pausa, mirando cada rostro con atención. No puedo prometer que todo será perfecto, ni que no volverán a surgir conflictos. Pero sí puedo prometer que aquí, en este hotel, cada historia importa. Incluso las que se decían entre sábanas sucias y platos por fregar. La ovación fue espontánea, cálida, real. Por primera vez. Los aplausos no eran para una superior, sino para una igual, que se había negado a permanecer en silencio. En las semanas que siguieron, el Hotel Real Cervantes fue noticia. No por sus habitaciones de lujo, ni por sus estrellas Michelin, sino por ser el primer hotel en España en implementar un modelo de gestión basado en justicia restaurativa. Periódicos, medios digitales, hasta una cadena internacional entrevistó a Isabela, preguntándole cómo había logrado transformar un espacio tan rígido. Su respuesta fue siempre la misma, escuchando, y luego actuando sin miedo. El viejo portero que la saludaba cada madrugada con una sonrisa tímida, ahora la llamaba Doña Isabela, con un orgullo visible. Teresa, la camarera que una vez la defendió, era ahora coordinadora del programa de integración para nuevos empleados. Y Hugo. Bueno, Hugo se convirtió en una advertencia silenciosa.
Su nombre ya no se decía en voz alta, pero su historia se contaba como una lección viva de lo que pasa cuando el prejuicio se disfraza de autoridad. Y así, Isabela seguía caminando por el hotel, a veces con traje, otras con su antiguo uniforme, solo por recordar, porque nunca quiso borrar su pasado, quería honrarlo. Y cada vez que alguien la miraba con respeto, no por miedo, sino por admiración, ella sonreía. Una tarde, al terminar una reunión, una joven empleada recién incorporada se acercó con nervios. «Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro», dijo Isabela. «¿Cómo hiciste para no rendirte cuando todos te veían como nada?» Isabela sostuvo su mirada. Había ternura en sus ojos, porque sabía quién era, aunque ellos no lo supieran, y porque rendirme habría sido darles la razón. Y al girarse, mientras caminaba hacia el ascensor, miró de reojo a la cámara de seguridad instalada en la esquina del vestíbulo. Sonrió, porque sabía que, en algún lugar, alguien más estaba viendo, y quizá, por fin, entendiendo. Ahora te toca a ti. ¿Qué harías tú si supieras que tienes más poder del que crees? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal. Porque la justicia no solo se vive en tribunales. A veces, comienza con una fregona y una sonrisa que lo cambia todo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te hizo sentir algo rabia, esperanza, indignación o admiración, entonces ya cumplió su propósito. Porque eso es lo que buscamos en este canal, mostrar que detrás de cada uniforme ignorado, detrás de cada mirada subestimada, puede haber un alma poderosa, una mente brillante, una historia que merece ser contada. ¿Alguna vez tú también fuiste tratado como si no valieras nada, solo por cómo te ves, por cómo hablas o por lo que haces? ¿Conoces a alguien que haya tenido que tragarse la injusticia día tras día, solo por no tener el aspecto correcto? Déjamelo saber en los comentarios. Aquí leemos cada historia, porque tu experiencia también puede inspirar a otros. Igual que Isabela, recuerda que no hace falta tener un cargo para tener poder. El verdadero poder empieza cuando decides no callarte más, cuando defiendes a alguien que no puede defenderse solo, cuando miras a los demás con respeto, aunque el mundo te haya enseñado lo contrario. Si te gustó este video, dale like y compártelo con alguien que necesite recordarlo. Que ser invisible no es lo mismo que ser insignificante. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? En este canal contamos historias reales, potentes, que no encontrarás en las noticias. Historias de justicia, de coraje y de esos giros inesperados que nos hacen creer, otra vez, en que lo correcto sí puede ganar. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Y ya lo sabes, aquí no solo limpiamos el polvo de las superficies, también sacamos a la luz lo que muchos prefieren esconder. Hasta la próxima. Y nunca olvides quién eres.